relevante, en mi opinión, es que es un hito en la medida en que ambas organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, COE Aragón, unen sus fuerzas para sumar en la creación de esta comisión, que lógicamente nace con el afán de contribuir al sector energético mediante la propuesta de ideas, de iniciativas que sirvan para mejorarlo y para que siga contribuyendo ese sector energético a vertebrar nuestra sociedad. Yo creo que el sector energético en Aragón ahora mismo lo que tiene que hacer es consolidar ese crecimiento tan espectacular que ha experimentado en los últimos años, ese crecimiento que se ha traducido en un volumen ingente de nueva potencia de generación renovable. Tiene que ser capaz también de acabar de digerir la transformación que supone el cese de la actividad vinculada con el carbón a través de la transición justa, que es muy relevante, y también ser capaz de dotarse de la capacidad suficiente para que las iniciativas intensivas en el consumo de energía y que esperamos todos que supongan un crecimiento de empleo muy notable en la región y por lo tanto de riqueza para nuestra región, puedan ser atendidas a través de las redes de distribución y transporte. Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que haber o se tiene que continuar avanzando en la transformación de determinados hábitos. Por ejemplo, pienso en el transporte. Es decir, el transporte tiene que tener un papel relevante a través de su electrificación, no solo para la reducción de emisiones, sino también para convertirse en un factor de crecimiento de demanda que se ha atendido a partir de la generación de energía eléctrica que tiene lugar en nuestra comunidad. El transporte, por lo tanto, y por supuesto esa fórmula para encontrar cómo atender la demanda. En boca de todos están los centros de datos, pero probablemente hay otras iniciativas que están llamando a la puerta y que servirán para la creación de riqueza. Es una composición en la que están presentes todas las actividades dentro del sector energético, desde la generación, el transporte, la distribución, la comercialización de energía eléctrica, pero también el sector gasista, la parte correspondiente al hidrógeno, instaladores, innovación, investigación.